Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda Sánchez, soy contadora pública nacional de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y hoy les voy a presentar un curso de contabilidad básica para tener una noción principal de lo que es la contabilidad. La contabilidad es un método que se utiliza para llevar la administración tanto de una persona como de una empresa, de una organización, etcétera, ¿sí? ¿Para qué nos sirve la contabilidad? La contabilidad es para tener en idea los números que lleva una organización o una persona para tomar decisiones, ¿sí? Uno no puede tomar decisiones si no sabe bien cómo van los números de su actividad comercial o su de organización sin bienes materiales, sin fines de lucro o lo que sea, ¿sí? Uno siempre necesita llevar los números de su actividad. Entonces, bueno, vamos a hablar de que la contabilidad es lo que les acabo de decir y que está regida por normas contables, ¿sí? Normas contables que se llaman resoluciones técnicas, que son leyes, ¿sí? Son leyes tanto nacionales como internacionales, las cuales tenemos que llevar a cabo. Cada cosa que nosotros hacemos en la contabilidad está regida por alguna norma contable. Por lo tanto, no nos podemos salir de ese formato, ¿sí? Bien, eh, partida doble. ¿Qué significa la partida doble? Bueno, quien creó la contabilidad, que en este caso no nos interesa porque lo que estamos viendo es solamente nociones básicas, la partida doble significa que hay una parte donde ingresan elementos y otra parte donde egresan elementos. Están dispuestos de una manera especial que fue estudiada especialmente para ello y que, bueno, se aprende así como viene. Crea muchas dudas con el tema del nombre, de por qué las partidas dobles se llaman debe, haber, si dice debe es porque lo debo o el haber es porque lo puedo acreditar. No tiene nada que ver el nombre que tiene con el sentido de la partida doble, ¿sí? La partida doble significa que tanto de un lado como del otro tiene que dar saldos iguales, si no hay algo en lo que nosotros estamos desarrollando que está mal, ¿bien? Bueno, yo voy a hablar a medida que vaya pasando los módulos, voy a hablar del activo y del pasivo, de las cuentas de resultados y con el conjunto de todo llegaremos al balance, que es uno de los estados contables que podemos llegar a ver, ¿sí? Del balance va a salir el resultado del ejercicio, si tuvimos ganancias o pérdidas, pero más allá de eso hay otro tipo de estudios que no lo vamos a ver ahora, pero que significan hacer un detalle, por ejemplo, del estado de evolución del patrimonio neto, el cash flow o un montón de otras cosas que se ven por separado, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces por el módulo número 1. Espero que sea clara y cualquier cosa al final del video tienen las formas de contactarse conmigo y me pueden preguntar. Bien, ahora vamos a hablar del activo, ¿sí? El activo es todo aquello que posee el ente, ¿sí? Aparte de los derechos que tiene para adquirir el ente, ¿sí? Entonces, yo puedo tener rodados, instalaciones, inmuebles, muebles y útiles, caja, banco, todo eso son activos, ¿sí? Pero aparte de eso, son activos tangibles, cosas que yo puedo ver, que puedo tocar, pero también tengo derechos a cobrar. Todos los derechos que yo tenga a cobrar también son activos, ¿sí? Como así también la llave de negocio, como el derecho que yo tengo de tener un negocio y un montón de otras cuentas que no se utilizan mucho, pero que existen y que forman parte de todo aquello que yo tengo o puedo llegar a tener o a reclamar, ¿sí? Entonces, hay dentro del activo una parte que se denomina activo corriente y otra activo no corriente, que va a pasar a formar el total de los activos, ¿sí? El activo corriente es todo aquello que yo puedo hacer tangible, que puedo ver o que puedo cobrar dentro de mi periodo o dentro de mi ejercicio. Por lo general, los ejercicios son anuales, entonces, si está dentro de mi ejercicio económico, yo digo que es un activo corriente y todo aquello que sobrepasa mi ejercicio, que va a durar durante el tiempo, ¿sí? Que en algún momento va a terminar o no ese derecho o es algo que voy a tener por siempre, por ejemplo, un local,
es un activo no corriente, porque sobrepasa el ejercicio económico que yo estoy analizando, ¿sí? Entonces, es solamente esa clasificación, ¿está bien? Bien, después tenemos activos fijos, activos circulantes y otros activos. Bueno, los activos fijos es, por ejemplo, como yo dije recién, el local, que es un inmueble, e instalaciones, muebles y útiles, cosas que yo las tengo como el activo y que no me van a hacer mucho movimiento dentro de mi patrimonio, que están ahí fijos, que no va a haber una cuestión de que cada 2 por 3 yo lo tenga que mover, subir, bajar. Están ahí fijos, ¿sí? Está el activo circulante, que puede ser la caja, banco, los deudores por venta, los deudores varios, ¿sí? Son cosas que van a ir entrando y saliendo constantemente, mercaderías, ¿sí? Son todos activos circulantes. Y otros activos que no tienen una clasificación fija, pero que forman parte del activo en total. Bien, ¿cuáles son aquellas cuentas de activo? ¿Sí? Dentro de la resolución técnica número 9, está establecido el orden de los activos, de los pasivos y del patrimonio neto, que, bueno, tienen un orden específico según su grado de liquidez, como dije antes, pero bueno, nosotros ahora vamos a ver como un paneo general de qué cuentas componen el activo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las principales son caja, bancos, banco cuenta corriente, banco plazo fijo, banco en cualquiera de sus metodologías, ¿sí? Cualquier banco, cualquier tipo de cuenta que nosotros tengamos en el banco es un activo. Deudores por ventas y deudores varios. Acá voy a hacer una aclaración. ¿Por qué yo no puedo tener todos deudores varios o todos deudores por ventas? Porque hay una diferencia muy importante. Los deudores por ventas son aquellas personas, aquellos clientes que nos deben dinero, pero solamente porque le hayamos vendido mercaderías, ¿sí? Esto es muy importante. Si yo le vendí otra cosa que no sea mercaderías, no son deudores por ventas, sino que pasan a ser deudores varios, ¿sí? Me deben otra cosa. Mi cliente me compró, no sé, mi rodado, mi cliente me compró otra cosa que me la debe, ¿sí? Pero no es mercaderías. Entonces, estos deudores me deben algo, yo tengo derecho a cobrarles, pero uno es por ventas y otro es porque le vendí otra cosa. ¿Se entiende? Eso es muy importante. Bien, todas las cuentas que sean a cobrar, todo lo que sea, no sé, alquileres a cobrar, intereses a cobrar, todo lo que sea a cobrar es un derecho que yo tengo con los terceros, ¿sí? Entonces, es un activo, son derechos a cobrar. Acá me olvidé una cuenta que se llama valores a depositar, que crea mucha confusión, pero que es una cuenta que se utiliza bastante. Cuando a mí me pagan con un cheque de terceros, ¿qué significa? Que un cheque que viene de afuera, alguien me paga algo con un cheque. Yo tengo derecho a cobrar ese cheque. Ese cheque es un valor que yo voy a depositar, ¿sí? Ese cheque lo voy a llevar al banco, pero hasta que yo lo lleve al banco, puede pasar un tiempo porque yo lo puedo depositar en el momento que se tenga que acreditar. Entonces, mientras tanto, lo tengo que tener como un valor a depositar y lo tengo que registrar. El día que el banco me lo pague, ese valor a depositar se va a acreditar y va a aumentar la cuenta del banco, ¿sí? Eso después lo vamos a ir viendo con algún ejercicio que surja. Lo mismo que un documento a cobrar. ¿Es lo mismo un documento que un cheque? No, no, porque un cheque es un documento respaldado por un banco al cual yo tengo que entregar al banco para que me sea acreditado. Un documento se puede hacer en forma personal de persona a persona. Cuando ese documento es pago, se rompe el documento y se acabó. Si no tiene un respaldo como de un banco, como que hay que hacer una investigación crediticia y todo lo correspondiente. ¿Se puede hacer un juicio por un documento que no me hayan pagado? Sí, pero tiene otra vía legal, ¿sí? Bien. IVA crédito fiscal, que este es un tema específico de lo que es impuestos, que bueno, eso después se va a ir viendo también en el momento que quieran ver ejercicios. Mercaderías, ¿sí? Puede ser materia prima, mercadería, todo lo que me ingrese a mí que sea como bien de cambio, ¿sí? Yo me voy a dedicar a comprar y vender o a otorgar un servicio, ¿sí? Rodados, como su palabra lo dice, son
lo que puede rodar, ¿sí? Puede ser rodados. Hay otra cuenta que es maquinarias, que también está dentro del activo. Instalaciones. Instalaciones, por ejemplo, una estantería, ¿es una instalación o es un mueble y útil? Bueno, hay una diferenciación. Si la instalación está amurada a la pared, es una instalación. Esa estantería es una instalación. Si la estantería es una estantería móvil, entonces es un mueble y útil. Es un pequeño detalle, pero se hace esa diferenciación. Muebles y útiles, puede ser un escritorio, una silla, algo móvil, por eso se llama mueble, ¿sí? Inmuebles son los locales, los edificios, todo lo que sea fijado a la tierra, ¿sí? Ese, por ejemplo, es un activo no corriente, porque un inmueble yo cuando termino el ejercicio no lo vendo y compro otro. Dura durante todo un tiempo, ¿sí? Marcas y patentes, cuando yo registro una marca, ¿sí? Una marca registrada, es un activo también. Llave de negocio, es el derecho que uno tiene de tener un negocio, no sé, una franquicia o alguna cosa de esas, también es un activo. Todas las cuentas pagadas por adelantado, ¿sí? Yo pagué algo por adelantado, pagué el alquiler por adelantado. Hasta que ese alquiler se termine de amortizar, yo lo pagué por adelantado, por lo tanto tengo un derecho a utilizarlo antes del momento que yo lo tendría que haber pagado, ¿sí? Entonces es un derecho. Hasta que llegue el momento que se haya amortizado ese pago, ya pasa a ser una pérdida, ¿sí? Pero mientras tanto es un derecho. Y otros activos que hay circulantes, ¿sí? Bien. Bueno, ahora vamos a ver el pasivo. El pasivo tiene saldo acreedor, o sea que va a estar en el haber. El pasivo son todas aquellas obligaciones que tiene el ente o la empresa, o sea, todo lo que sea a pagar, todo lo que yo tenga para pagar. Entonces, yo le puedo deber a un banco porque yo personalmente fui a pedir un préstamo y se lo debo. Puedo deberle a mis socios y puedo deber, no sé, cualquier otra actividad, por ejemplo, en el extranjero. Puedo, por lo general son todas deudas, todas cosas que yo debo, que pueden ser deudas corrientes o deudas no corrientes, lo mismo que el activo, nada más que con las deudas. Yo las deudas son las que puedo llegar a pagar dentro del año o deudas que se me van a extender durante varios ejercicios. El pasivo tiene menos cuentas que el activo, pero no menos importantes. Entonces, por ejemplo, la cuenta principal del pasivo son los proveedores. Acá también quiero hacer una diferencia entre proveedores y acreedores varios, que es algo muy parecido con el tema de los deudores por rentas y deudores varios. Esto es cuando yo debo en cuenta corriente. Creo que con el tema de los deudores no aclaré que son deudas de palabra, estas son deudas de palabra, o sea, o en cuenta corriente, y los deudores son también, nos deben de palabra o en cuenta corriente, o sea, nos dicen, bueno, después te lo pago. Esos son los deudores. Y si nosotros debemos, también le decimos a nuestros proveedores, después te lo pago, anótalo en la cuenta corriente o de palabra. Entonces, a los proveedores, ¿qué le voy a deber? Le voy a deber también mercadería que yo le compré. Lo mismo que a los deudores por venta. Solo por mercadería. Si yo le vendí, si yo le debo a mis proveedores porque le compré mercadería, voy a usar la cuenta proveedores. Ahora, si yo le compré otra cosa a mi proveedor que no sean mercaderías, voy a utilizar la cuenta acreedores varios. ¿Sí? Bien. Acá tenemos otro tema parecido al del activo. Si yo tengo cuentas cobradas por adelantado, supongamos que nosotros nos dedicamos a alquilar propiedades y nuestro cliente nos paga por adelantado. Nos dice, no, te pago el alquiler por adelantado, así achico la deuda o lo que sea. Nosotros le estamos debiendo algo a nuestro cliente, ¿sí? Porque nos pagó por adelantado. Estamos en obligación con él de dejarlo utilizar el inmueble porque ya nos pagó por adelantado. Entonces, para nosotros representa un pasivo hasta que se amortice ese pago por adelantado. IVA débito fiscal. Yo cada vez que realizo una venta, le estoy cobrando el IVA a mi cliente, por lo tanto yo lo debo ese IVA porque no es mío, yo soy un intermediario, se lo debo al Estado, por lo tanto para mí es un pasivo.
previsiones, que es un tema también muy especial que se explica aparte, que son estimaciones de montos probables que originarán obligaciones. Por ejemplo, si yo tengo pensado en despedir gente, ¿sí? O algo así, yo ya tengo una estimación, un cálculo aproximado de cuántos sueldos yo voy a tener que pagar a esos empleados que yo voy a despedir. Entonces hago una previsión de cuánto va a ser mi próxima obligación. Entonces también es un pasivo. ¿Sí? Ahora vamos a ver que, como dije, esto tiene saldo acreedor y va muy relacionado también con el patrimonio neto. El patrimonio neto está compuesto por el capital, por resultados no asignados, que son resultados de ejercicios anteriores que yo todavía no sé qué voy a hacer con esos resultados, entonces los tengo dentro del patrimonio. Prima de emisión, que está relacionado con las acciones, con las emisiones de acciones y todo eso. Acciones y las reservas, que hay 3 tipos de reservas especiales, ¿no? Una reserva legal, una estatutaria. O sea, bueno, eso es un tema aparte que después vamos a ver qué tipos de reservas son obligatorias, cuáles no, cómo se designan y todo eso. Entonces, tenemos todo esto que forma parte del haber, digamos, sin contar, ¿no?, los resultados positivos. Bien, sabiendo todo esto, después el próximo tema que vemos es el tema de los resultados. Bueno, acá tenemos las cuentas de resultados. ¿Sí? Las cuentas de resultados, digamos que es como lo que le interesa tanto a la persona como a la empresa, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los resultados? Los resultados se analizan aparte, ¿sí? Hay un estado de resultados que va a tener en cuenta las ventas menos los costos, se les van a sumar los resultados positivos, se le van a restar los resultados negativos y también se va a ver qué se hace con el impuesto a las ganancias, ¿sí? Porque, a ver, uno lo que necesita es tener resultados positivos para ganar dinero, obviamente, pero también tiene que ver qué es lo que sucede con el tema del pago del impuesto a las ganancias, ¿sí? Bien, vamos a ver, las cuentas de resultado positivo o ganancias, la cuenta principal obviamente son las ventas, tienen saldo acreedor, por lo tanto van en el haber, ¿sí? Esto crea mucha confusión porque como van del lado de los pasivos, siempre uno lo relaciona como que no puede ser que estén del lado de donde yo tengo deudas. ¿Cómo puede ser que las ventas estén del lado donde están las deudas? Sí, ¿sí? La clasificación de la cuenta ventas tiene saldo acreedor, por lo tanto va en el haber. Si yo lo pongo en el debe, está totalmente mal. Entonces, ventas tiene saldo acreedor y va en el haber. ¿Sí? Bien. ¿Qué otras cuentas de ganancia o resultado positivo tengo? Tengo intereses ganados, ¿sí? Yo estoy cobrando intereses a alguien por algo que me lo está pagando en cuotas, por lo tanto a mí me va a generar una ganancia. Y tengo otras cuentas ganadas u obtenidas. Podemos llegar a ver, no lo sé, descuentos obtenidos o descuentos ganados o todo lo que diga ganado u obtenido para mí es una ganancia. Hay un montón de otras cuentas de ganancia que en este momento no se me ocurren, pero hay que analizar muy bien, ¿sí?, cuáles son las cuentas de ganancia y cuáles son las cuentas de pérdida. Las cuentas de resultado negativo o pérdidas tienen saldo deudor, por lo tanto van en el debe, que están del lado del activo, que también dice cómo puede ser que las pérdidas estén del lado del activo, pero bueno, es así. Una de las cuentas principales es el costo de la mercadería vendida, que uno cuando lee costo de mercadería vendida se hace un lío bárbaro porque no saben qué tipo de cuenta es. El costo de mercadería vendida es una pérdida. ¿Por qué? ¿Qué significa el costo de la mercadería vendida? Yo cuando compré mercadería para revenderla, tuve que pagarla. ¿Sí? Ese pago que se realiza es un costo para mí. Por lo tanto, es una pérdida. Por eso, cuando yo hago el estado de resultados, calculo las ventas menos esos costos. Recién ahí voy a tener el resultado bruto para después sumarlo, restarle gastos, ingresos y todo eso. ¿Sí? Entonces, lo mismo que en las ganancias, acá tenemos cuentas perdidas o cedidas y descuentos cedidos también. Todos los descuentos que yo le realice a mis clientes para mí son una pérdida o un resultado negativo.
Los resultados, bueno, van a estar después vistos en el balance y vamos a ver que puede que tengamos resultados negativos y pérdidas, sí, sería lo que menos nos tendría que pasar, pero en algunos casos da resultados negativos. Bien, una vez que ya tenemos los resultados, vamos a pasar al tema de balance. Bien, el balance lo vamos a ver con detenimiento en el próximo video para que pueda yo con un simple ejercicio les voy a presentar cómo se hace un balance. Obviamente yo les voy a presentar un balance básico, pero tal cual en la realidad se ve reflejado de esta forma, obviamente con un plan de cuentas mucho más extenso, muchísimos detalles, muchas cuentas de amortizaciones, cómo se evalúan las amortizaciones, si tienen que estar en el balance o no, eso según criterio de cada empresa. Hay muchas cosas que uno va viendo y va evaluando, por ejemplo, las cuentas regularizadoras. ¿Qué son las cuentas regularizadoras? Son cuentas que van a ir regulando el activo o regulando el pasivo dentro del ejercicio, que al final del ejercicio van a tener que desaparecer. Pero si yo quiero hacer un balance antes de que termine el ejercicio, seguramente van a aparecer en el balance. Y todos detalles que uno va viendo a medida que va pasando los ejercicios y las circunstancias de cada uno de los entes. ¿Sí? Entonces, bueno, sigamos después al próximo video de balance. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que vimos, llegamos a la instancia del balance. Bien, el balance va a ser volcar todos los resultados que yo tenga de cada una de las cuentas. Obviamente antes de hacer un balance yo tengo que revisar los mayores. ¿Qué son los mayores? Los mayores son poner cada una de las cuentas, todos los movimientos que tuvo, tanto en el debe como en el haber, para sacar el saldo final de cada una de las cuentas. Saldo deudor en los casos de los activos y los resultados negativos, y saldo acreedor en aquellas cuentas que son de pasivo, patrimonio neto y resultado positivo. Si no nos dan esos saldos, cada una de esas cuentas, porque algo está mal. Entonces, una vez que analizamos todos los mayores, que es el estudio específico de cada una de las cuentas, esos saldos se pasan al balance. Entonces, tenemos un ejemplo sumamente sencillo, pero para que vean más o menos cómo se hace. Por ejemplo, si yo tengo caja que tiene saldo deudor y después lo clasifico en qué tipo de cuenta es. En este caso es un activo, lo pongo en el activo. Banco, saldo deudor, activo. Capital, que es del patrimonio neto, tiene saldo acreedor. Saldo acreedor va en el pasivo y patrimonio neto, se ponen juntos en el balance. Proveedores, tiene saldo acreedor porque es del pasivo, saldo acreedor, lo pongo en el pasivo. Ventas, tiene saldo acreedor, que es un resultado positivo, saldo acreedor en resultado positivo o ganancia. Costo de mercadería vendida tiene saldo deudor, porque es un resultado negativo o una pérdida, saldo deudor, pérdida. Rodados, deudores por ventas, ambas son del activo, tienen saldo deudor, las pongo en el activo. Y cuando tengamos todas las cuentas clasificadas, vamos a hacer la sumatoria de cada una de las columnas. ¿Cómo sabemos si esto está bien desde el principio? La primera cuenta que yo tengo que hacer es la sumatoria del debe y el haber. El debe y el haber me tienen que dar igual. Yo acá no lo hice porque como es un cálculo sencillo, lo pueden hacer ustedes. Este y este me tienen que dar igual. Cuando sumo estas dos columnas, este y este me tienen que dar igual, ¿sí? Ahora, ya cuando pasamos a la clasificación de las cuentas, el activo me va a dar un total, el pasivo me va a dar un total, los resultados positivos me van a dar un total y los resultados negativos me van a dar otro total. Ahora, ¿cómo sé si todo esto está bien? Yo tengo que llegar al resultado del ejercicio. ¿Cómo se calcula el resultado del ejercicio? Yo voy a tener que restar. En este caso el activo es más grande que el pasivo del patrimonio neto, ¿verdad? Bien. Entonces, resto 57.000 menos 35.000. A mí en este caso me dio 22.000. ¿Cómo sé si está bien todo esto? Yo tengo que ver si las ganancias menos las pérdidas me da igualmente esa diferencia. Acá vemos que las ganancias son más grandes que las pérdidas, por lo tanto ya sabemos que acá me tiene que dar un resultado positivo.
porque si las ganancias son más grandes que las pérdidas y el activo es más grande que el pasivo, obviamente me va a dar un resultado positivo. Efectivamente, restando ganancias menos pérdidas me da también 22.000, por lo tanto, esta diferencia y esta diferencia me dan igual, por lo tanto, este ejercicio, este balance me da resultado positivo. Quiere decir que en el próximo ejercicio yo ya voy a empezar con un resultado no asignado positivo por 22.000 pesos que lo voy a tener en el patrimonio neto. Bien, esto es un ejercicio facilito. Hay otro, este es de 10 columnas, hay un balance de 12 columnas en el cual se ven reflejados los ajustes, porque yo antes de cerrar el ejercicio tengo que ver los ajustes. ¿Qué son los ajustes? Las valuaciones de mis activos, valuaciones de mis deudas, valuaciones de mis rodados, todo tipo de evaluación al cierre. ¿Qué pasa con la contabilidad? La contabilidad debe reflejar la verdad, los números reales al momento que yo estoy evaluando. Por lo tanto, constantemente se hace una evaluación de nuestros activos, pasivos y todo, pero sobre todo en el cierre del ejercicio. Bien, nosotros tenemos que tener evaluado todo según la realidad de la economía. ¿Está bien? También tenemos que agregar que ahora se vuelve a ajustar por inflación, cosa que en muchos años se había dejado de hacer, pero bueno, con el tanto movimiento de inflación que tenemos, hoy en día tenemos que ajustar por inflación. Bien, ¿qué significa? Bueno, tomar en cuenta el índice de evaluación o el coeficiente de inflación que tenemos durante este año y aplicar nuestro balance a ese coeficiente y llevar a la realidad los números reales. Bien. Bueno, creo que por lo menos lo básico ya está hablado, ya está resuelto. Esperemos que les sirva. Y bueno, cualquier duda, tengo acá presentado yo mis datos del contacto que quieran tomar. Yo voy a estar disponible como para que ustedes me puedan preguntar. Y bueno, espero que les haya servido. No encontré mucha información sobre esto, por eso me decidí a hacerlo yo. Espero que les sirva. Y bueno, cualquier duda no tengo problema en responder. Y bueno, acá estoy. Vuelvo a repetir, soy Brenda Mariana Sánchez, soy contadora pública nacional. Doy clases particulares, tengo mi estudio contable. Y bueno, tengan muchos éxitos y ojalá que disfruten esta materia o este rubro o como le quieran llamar, tanto como lo disfruto yo, porque me gusta muchísimo lo que hago. Así que muchas gracias y bueno, nos estaremos viendo en próximas presentaciones.